Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por esta lectura del Santo Evangelio de este domingo, que es el segundo domingo después de la celebración de la Pascua. El Evangelio de hoy en San Juan, en este capítulo 21, es la continuación del Evangelio que hemos examinado el domingo pasado. Recordemos que en todo este tiempo de la Pascua, de la Resurrección, hasta que lleguemos al día de la Ascensión del Señor y luego al Pentecostés, los Evangelios en la liturgia nos llevan a meditar y a reflexionar en apariciones de Cristo, en esos momentos clave en los que el Señor se manifiesta en varias ocasiones a sus discípulos después de haber resucitado. Y también veremos algunos pasajes en los siguientes domingos en los que enfocamos algún aspecto especial del ministerio y de la obra de Cristo también por nosotros. Pero hoy en concreto, siguiendo estas perícopas del Evangelio de San Juan, nos está llevando la liturgia al final del Evangelio, después de esta aparición que hemos visto del Señor a las mujeres, y después de las mujeres estas dos apariciones a los discípulos. Recordad que en ese capítulo 20 de San Juan vemos cómo el Señor resucitado se manifiesta en dos momentos a los discípulos. Ese mismo domingo de haber resucitado se les manifiesta esa misma noche cuando estaban reunidos ellos allí en ese cenáculo y escondidos, y Cristo se manifiesta en medio de ellos para tener comunión con ellos, comer con ellos, pero no estaba Tomás, si os acordáis. Y luego, como Tomás está incrédulo, 8 días después, es decir, el siguiente domingo, se vuelve a aparecer el Señor, pero estando presente Tomás. Y eso es lo que vimos el domingo pasado. Y hemos visto ese patrón que nos va marcando San Juan acerca de cómo Cristo se manifiesta a los suyos en estos domingos, que por supuesto nos está enseñando cómo es que Cristo está presente en medio de la comunión de su iglesia. Cada domingo, cuando nos reunimos a partir el pan, acordaos de la importancia que ha tenido también cómo Cristo se manifestó a los de Emaús al partir el pan. Todas estas cosas nos están hablando claramente de la presencia de Cristo en su iglesia, en su palabra y en los sacramentos. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne, Cristo resucitado se manifiesta y se constituye nuestro alimento para que nosotros recibamos su gracia y su perdón constantemente. Pues ahora, habiendo San Juan, vimos en el sermón anterior, en el versículo 30 y 31 del capítulo 20, él manifiesta cuál es la finalidad, el propósito de lo que él ha escrito. Dice, muchas cosas hizo Jesús, las cuales no entrarían en ningún libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en él tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de todo el escrito y de los escritos de San Juan. Y hemos visto que allí realmente San Juan es como que llega a la conclusión de su evangelio. Pero ahora aparece este capítulo 21. Este capítulo 21 sin duda es un apéndice al evangelio de San Juan. Algunos piensan incluso que no fue directamente San Juan, sino algún discípulo de San Juan. Todo esto no tiene, por supuesto, ningún problema en cuanto a la canonicidad del escrito, porque así como en el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, por ejemplo, lo escribió Moisés principalmente, pero también algunas partes fueron escritas por Josué o por algún otro discípulo. Eso no tiene nada que ver. El Espíritu Santo ha inspirado la Escritura, pero es para nosotros altamente probable que fue el mismo Juan, pero probablemente fue también Juan el teólogo, al que le llamó la iglesia primitiva algún otro escritor que no era directamente el apóstol Juan. Pero bien, en este apéndice, que como digo es por supuesto tan palabra de Dios como todo lo que está en el canon del Nuevo Testamento aceptado, por lo tanto, palabra de Dios absolutamente para nosotros, vamos a ver lo que nos dice este pasaje, que se va a centrar en una, como le llama San Juan aquí, tercera manifestación
de Cristo. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Nos está llevando aquí San Juan otra vez a donde todo inició. Este mar de Tiberías, estamos hablando del mar de Galilea, del lago de Genesaret, aquel lugar donde todo empezó, donde empezó el llamamiento, el ministerio de Cristo, y el primer llamamiento a sus discípulos empezó allí. Si recordamos, al inicio del ministerio el Señor Jesús empezó a predicar el Evangelio y estaban allí sus discípulos, que todavía en ese momento eran solamente oyentes. Estaba Pedro con su hermano Andrés, estaban los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y su hermano, ¿verdad? Y allí empiezan luego Natanael, Felipe, y allí empieza toda el ministerio de Cristo y el llamamiento apostólico. Pues aquí San Juan nos está llevando otra vez a ese lugar, Y estamos viendo que estaban juntos, nos dice Simón Pedro. En todas las listas de los apóstoles del Nuevo Testamento están encabezadas todas las listas por Simón Pedro, ¿no? Esto no es casual, esto es por supuesto algo claro en la mentalidad judía. El que encabeza la lista es el líder, ¿no? Y vemos claramente a San Pedro que él tiene ese liderazgo sobre el colegio apostólico, sobre el grupo de los 12, y esto lo vamos a ir viendo muy claramente en todo este pasaje. Está Simón Pedro, está Tomás, llamado Dídimo. Fijaos, después de Pedro nos está mostrando aquí que está Tomás, el que había sido incrédulo. Qué curioso que después del lugar principal que tiene Pedro entre los 12, en segundo lugar nos pone a Tomás, aquel que había dudado, aquel que había sido tan incrédulo de si no meto mi dedo en la llaga, si no meto mi mano en la herida del costado, no voy a creer. Jesús lo confrontó y realmente él creyó y lo confesó, hemos visto, como su Señor y su Dios. Entonces él claramente, a pesar de su duda inicial, él creyó plenamente que Cristo es su Señor e hizo la confesión, como hemos visto, más maravillosa de fe y más clara de fe que está en el Nuevo Testamento y en boca de los apóstoles. El que más claramente dice que Jesús es Dios. Pues allí está, en segundo lugar en esta lista, Tomás, llamado el Dídimo, como hemos dicho, el mellizo, ¿no? Era un mellizo, seguramente. Luego está Natanael, de Caná de Galilea. Sabemos de Natanael también, el que el Señor le llamó debajo de la higuera, como sabemos al principio de este Evangelio. También los hijos de Zebedeo, es decir, el mismo Juan, y su hermano Jacobo. Estos son los dos hijos de Zebedeo, o como les llamó el Señor, los hijos del trueno. Y otros dos de sus discípulos, que no nos menciona aquí San Juan el nombre. Entonces, en total eran 7 discípulos los que estaban aquí. Para San Juan, para el Evangelio de Juan y los escritos joánicos, que son altamente simbólicos, tened en cuenta que los escritos de San Juan, por supuesto, es una narrativa histórica, pero es una narrativa histórica llena de símbolos, llena de una pedagogía simbólica para nosotros. San Juan utiliza mucho esa forma alegórica y simbólica, y por supuesto de forma más amplia en el Apocalipsis, pero sus escritos son profundos, misteriosos, elevados teológicamente, donde utiliza muchas veces elementos simbólicos profundos. Y aquí el número 7, es decir, aquí nos está mostrando a 7 discípulos. Esto no es tampoco casual. Para los judíos el 7 era un número de plenitud. Era un número que hablaba de algo completo y perfecto. Y aquí en cierta manera estamos viendo a 7 discípulos, pero que están representando la plenitud del todo de los discípulos de Cristo. Es decir, esta manifestación de Cristo históricamente se manifiesta en este momento con estos 7 discípulos, pero es extendida, se extiende a la plenitud de los discípulos. Es decir, de esta experiencia y manifestación, la iglesia entera, los discípulos de Cristo en todos los tiempos, estamos incluidos. Estamos incluidos. Ahora nos muestra que Pedro, nos dice aquí en el versículo 3, Simón Pedro, sabemos que su nombre antiguo era pues Simón, ¿no? Y el Señor Jesús le cambia el nombre, y esto aquí va a ser importante, vais a ver por qué.
cuando avanzamos este pasaje. Acordaos que él era Simón, hijo de Jonás. Ese era su nombre antiguo. Pero Jesús le dice, tú serás Pedro, le dice. Petros, ¿verdad? Petros, le dice, o Cefas. Ese nombre significa piedra, ¿no? Dice, tú vas a ser piedra. Obviamente está hablándole a Pedro y cambiándole el nombre porque, como ya sabemos y hemos dicho, Cristo es quien a Pedro lo instituye como el principal de los apóstoles. Y en ese sentido él viene a ser, sí, una piedra también sobre o debajo de los discípulos. Y como San Pablo más adelante dice, la iglesia como un templo es construida sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas. Y allí vemos que en ese cimiento, siendo Cristo la roca de la fundación, están los apóstoles también como rocas, de las cuales Pedro es aquí el líder, el primero. Bien, ahora Pedro dice, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Aquí estamos viendo también en estas palabras de Juan el liderazgo de Pedro. Estamos viendo a Pedro reunido con los 12 y él está diciendo, no con los 12, perdón, con estos 6 discípulos, y les dice, voy a pescar. Y los demás le dicen, vamos nosotros también contigo. Estamos viendo a Pedro ejercer ese liderazgo con ellos, decir voy, y ellos dicen, vamos nosotros también contigo. Y subieron en una barca y fueron a pescar aquella noche. Recordad, y hasta el día de hoy es así, porque Dios así ha diseñado la creación, la pesca se realiza de noche, porque es en la noche cuando realmente hay abundancia de peces y es cuando se puede encontrar los cardúmenes de los peces y tiene fruto la pesca, ¿no? Hasta el día de hoy nosotros, viviendo aquí en esta ciudad marítima, pues lo vemos, los pescadores salen muy temprano de madrugada cuando es oscuro o pasan incluso la noche pescando y vuelven al puerto ya cuando sale el sol en la mañana. Es la única forma de encontrar realmente los peces. Aquí vemos a Pedro una vez más aplicando sus técnicas y sus conocimientos de pesca. Él era un pescador y sale con los discípulos, con sus compañeros, él liderando para realizar esta pesca. Ya desde muy antiguo en la historia de la iglesia, desde los padres antiguos de la iglesia, siempre han encontrado aquí una referencia simbólica muy importante de parte de Juan. Y no es una referencia simbólica inventada, es clara en las Escrituras. El Señor Jesús, cuando les llama a sus discípulos al inicio de su ministerio, en ese mismo lago, ¿qué les dice? Venid, ahora os haré pescadores de hombres. Es decir, Jesús mismo les cambia a ellos el propósito de su trabajo, el propósito de su esfuerzo. Hasta ese momento fueron pescadores de peces, pero ahora iban a ser pescadores de hombres. ¿Cómo así? A través del Evangelio. Ellos son los que iban a iniciar la vida de la iglesia. ¿Cómo así? Trayendo multitud de peces a los pies de Cristo. Ellos iban a ser ahora quienes a través del anuncio del Evangelio, a través de la predicación de Cristo, iban a traer en las redes a multitud de peces, a multitud de conversos de ese mar, de ese mundo perdido. Y ellos iban a moverse obviamente juntos, ¿en qué? En una barca para pescar. Y esa barca simboliza y representa la iglesia apostólica, esa iglesia que está tripulada por los apóstoles, quienes salen a la mar, salen al mundo, a ese mundo perdido, a ese mundo tumultuoso, a ese mundo donde a veces hay tormentas, a ese mundo donde a veces hay peligros, a ese mundo donde habita el Leviatán, donde está Satanás con sus maldades, engañando, pero ellos van y a través del anuncio del Evangelio, la red del anuncio del Evangelio, atrayendo a muchos peces, a muchos conversos a la barca, para subirlos a la barca y en esa barca llevarlos a la orilla donde Cristo espera. Fijaos toda esta figura, toda esta simbología que os estoy dando, es algo que desde el principio ya los padres de la iglesia lo vieron claramente, y realmente aquí está el corazón de lo que San Juan nos está transmitiendo. Pedro dice, voy a pescar. Ellos van y salieron, pero estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Nos dice San Juan. No pescaron nada. ¿A qué nos recuerda esto? ¿A qué nos trae memoria? ¿Os acordáis en el Evangelio de San Lucas? Cuando
se da una escena prácticamente exacta. Pedro está pescando en su barca toda esa noche. En otra barca están los hijos de Zebedeo y pescaron toda la noche y no pescaron nada. Y Jesús llega allí esa mañana y se pone a predicar y le dice a Pedro: déjame que entre a tu barca para predicar. Y Pedro se queda y escucha la predicación de Jesús, y luego Jesús le dice: boga mar adentro. Y Pedro le dice al Señor: toda la noche hemos trabajado, toda la noche, y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Vemos, ese es el momento clave del llamamiento de Pedro, en el que él había experimentado la frustración total de su esfuerzo, y Cristo le dice: vuelve a entrar. Algo totalmente fuera de lógica porque era de día, ya no habían peces, pero él obedece y le dice: en tu palabra echaré la red. Es decir, confiando en lo que me dices lo voy a hacer. Y tuvo gran fruto, ¿verdad? Tuvieron gran fruto, no podían ni llevar, las redes se rompían. Y en ese momento es cuando Pedro cae de rodillas delante del Señor y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Ahí es cuando él reconoce su debilidad, su indignidad, y él se vuelve con todo su corazón para entregarse a la obra de Cristo. Pues este pasaje evoca ese momento, porque es una escena muy parecida. Otra vez están frustrados después de haber trabajado toda la noche, y parece que ellos allí están viendo reflejado el esfuerzo también apostólico, no solamente el pescar esos peces, sino el anuncio del Evangelio, que parece que no trae fruto muchas veces en la noche, en la tiniebla. Pero aparece Jesús para cambiar otra vez la situación. No pescaron nada, y cuando iba amaneciendo, nos dice San Juan, se presentó Jesús en la playa. Otra vez esta manifestación de Cristo allí en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Una vez más, como en las otras apariciones, parece que Cristo estaba en cierta manera velado ante los discípulos en muchas ocasiones, en varias de sus apariciones, como ocurrió con los de Emaús. Y Jesús les dice paternalmente y con mucho cariño: hijitos. Esta palabra que viene de paideo, ¿no? de muchachitos, pero hijos con cariño, ¿no? Y les dice: tenéis algo que comer. Y todo esto Jesús se los está diciendo desde la orilla, ¿no? ¿Tenéis algo que comer? ¿No? Jesús sabía que ellos no tenían nada, evidentemente. El Señor sabía que ellos no habían sacado nada del mar. Y ellos le respondieron: no. Y fijaos, Jesús les da una orden, les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Una vez más, después de trabajar toda la noche con toda la fatiga, siendo ya de día, ya amaneciendo, pero ven a este hombre que desde la orilla les dice: echad a la derecha, y ellos obedecen, aunque no saben claramente que es Cristo, pero tiran la red a la diestra y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Evidentemente esta escena para ellos era conocida. Ellos ya habían experimentado esto, como digo, al inicio del ministerio. Y es en ese momento cuando ellos están sintiendo que aquel que les ha dicho echar la red no es cualquiera. Tiene que ser el Señor. Y el primero que les reconoce es San Juan, el discípulo amado. Por eso nos dice, ¿no?, en ese versículo 7: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y aquí vemos una vez más a San Juan y a San Pedro con sus características clave, con su temperamento cada uno específico. Vemos esa sensibilidad espiritual
de San Juan, por eso llamado el discípulo amado, aquel que tuvo una comunión más profunda con Cristo, una comunión y un entendimiento espiritual más profundo que los demás. Por eso que San Juan es representado con el águila. Él es el que teológicamente vuela, nos lleva hacia lo alto de los cielos en cuanto a la reflexión teológica de quién es Cristo en sus escritos, pero porque en su vida él tuvo una sensibilidad espiritual profunda en cuanto a Cristo. Y él le reconoce, y por eso él es el discípulo amado, él le reconoce, y apenas reconoce que es Cristo, porque apenas ve esas redes llenas, él de inmediato relaciona lo que pasó al inicio del ministerio. Él dice, es el Señor, y está reconociendo una vez más la divinidad de Cristo, es nuestro Señor. Y vemos a Pedro, por otro lado, en su reacción y su temperamento siempre impulsivo y siempre fuerte, ¿no? ¿Qué hace Pedro, no? Pedro no se espera a llegar con la barca a la orilla. Sabe que es el Señor, ahora está convencido también por la palabra del discípulo amado, y lo que hace es ceñirse las ropas. Claro, ellos para trabajar se despojaban de sus túnicas y solamente con los paños menores, digamos, trabajaban en la barca, porque para que no les estorbe los movimientos. Y en ese momento se coloca su túnica y se lanza en el agua para ir nadando y llegar rápidamente hacia la orilla. Él sabía que con los peces y la barca iban a tardar más, pero vemos a Pedro, como siempre, con ese ímpetu y ese anhelo, y va primero. Y él va, ¿no?, liderando. Siempre Pedro tiene ese temperamento que Dios mismo le ha dado, porque es necesario ese temperamento para ir encabezando y dirigiendo. Aunque a veces no es tan prudente como debería, pero por eso la iglesia no está hecha de un solo hombre. Está hecho de muchos miembros que unidos cooperan entre sí y se edifican mutuamente con sus dones. Pues Pedro se tira en el agua y nos dice que los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Es decir, fijaos, Pedro se tira, empieza a nadar, y los otros discípulos arrastraban la red, la arrastraban, llevaban muchos peces, no podían subirla directamente en ese momento, arrastraban la red hacia la orilla. Estaba a unos 200 codos, que pueden ser unos 80 o 100 metros de distancia. No era demasiado lejos de la orilla. Pero desde luego llegan a la orilla, llega Pedro primero seguramente, y Jesús les dijo, cuando llegaron a tierra, nos dice aquí San Juan, ellos ya vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Es decir, cuando ellos llegan a la orilla, ya encuentran una comida preparada. Jesús les ha preguntado si tienen ellos algo que comer, y ellos no tenían nada. Jesús les ha dicho tirar la red, Jesús les ha provisto, él como Dios y Señor, les ha provisto el fruto de su trabajo. En un momento, ellos han sufrido toda la noche, en medio de ese mar, en medio del frío, de las tinieblas, no había, pero nada más la presencia de Cristo y obedecer su palabra les ha hecho tener fruto cuando Él se ha hecho presente en ese momento. Ellos se han visto débiles en sí mismos, incapaces en sí mismos, pero cuando Cristo se ha hecho presente, oyendo su palabra y obedeciéndole, han visto un fruto abundante de un momento a otro. Ellos han perseverado toda la noche y Cristo se ha hecho manifiesto esa mañana. Pero Cristo, cuando los invita a venir a la orilla y ellos vienen, Cristo ya tiene una mesa preparada. Cristo ya tiene un banquete preparado allí para los suyos. Ellos encuentran que hay fuego, hay brasas, hay un pez y hay pan para que ellos puedan comer. Pero fijaos, aunque Jesús ha preparado mesa para los suyos, y fijaos una vez más esta idea que San Juan nos transmite una y otra vez, reunirse con Cristo, encontrarse con Cristo resucitado, es siempre comunión.
es siempre coinonía. Y la coinonía se da al partir el pan, al comer juntos. Por eso hasta el día de hoy, en nuestra cultura, comer es un momento muy especial. No comemos con cualquiera, no comemos con desconocidos. Comer es el acto más claro de comunión. Comemos con la familia, comemos con los que amamos, partimos el pan y tenemos esa coinonía con aquellos que estamos unidos. Esa es la realidad y la comida representa comunión. Y Cristo se ha manifestado a sus discípulos en todas estas apariciones en el contexto de comer, de comunión. Es por eso que el Señor nos ha dejado como pueblo su mesa, nos ha dejado la Eucaristía, nos ha dejado esa mesa de comunión, el sacramento de su cuerpo y su sangre, donde con Él tenemos comunión y donde entre nosotros tenemos comunión. ¡Qué cosa más preciosa! Cristo prepara mesa para nosotros cada vez que nos reunimos el domingo, en el día del Señor como pueblo, y nos acercamos a su palabra y a su mesa. Cristo prepara mesa para nosotros. Cristo se nos da como el verbo de Dios en su palabra y se nos da como el verbo de Dios en su cuerpo y su sangre de la Santa Comunión. Qué precioso, Cristo prepara mesa para que venidos desde ese mar de la semana hacia la orilla tengamos comunión con Él y comunión nosotros. Pero hay algo muy importante aquí también, y es que aunque ellos vieron las brazas y el pez y el pan, Jesús también les dice algo, les dice: traed de los peces que acabáis de pescar. Es decir, Jesús ha preparado mesa y Jesús prepara mesa para los suyos, pero Jesús también le dice a ellos: traed del fruto que vosotros habéis conseguido del mar. Yo os lo he provisto, porque yo os he dicho: tirad las redes y habéis hallado en abundancia, traed también de ese fruto. Es decir, Cristo le llama a sus discípulos a que ellos cooperen con Él. No es solo lo que Cristo ha preparado, sino también lo que vosotros habéis pescado. Traedlo aquí. Y eso nos muestra también la actitud con la que nos presentamos delante del Señor. Él prepara mesa, Él prepara su palabra, Él prepara los sacramentos, pero la Iglesia también trae de lo suyo al Señor. De lo que ha recibido del Señor, de eso te presentamos. Por eso como Iglesia al Señor le ofrecemos nuestros dones, le ofrecemos cada domingo especialmente el pan y el vino para celebrar esa Santa Comunión. Nosotros traemos el pan y el vino, pero Cristo mismo se nos da con su cuerpo y su sangre. Nosotros traemos al Señor de nuestros dones para ser usados para la gloria del reino de Dios. Cristo está en esa dinámica con sus discípulos. Él provee esa cena, pero traed también de lo que vosotros habéis pescado. Qué profundo. Todo esto nos lleva a reflexionar de cosas más elevadas, ¿no?, que simplemente el hecho en ese momento histórico. Ahora, nos dice que Simón Pedro, ¿no?, una vez más vemos ahí su liderazgo. Él sube a la barca, sacó la red a tierra y nos dice San Juan, llena de grandes peces. Es decir, además fue una pesca abundante y una pesca buena, porque eran peces grandes. Y nos dice un número exacto, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. En la enseñanza de San Juan, como decimos, hay un contenido altamente simbólico, profundo. Y a lo largo de toda la historia de la Iglesia, no cabe duda que San Juan no da puntada sin hilo, ¿no? Y aquí San Juan nos dice que esa pesca fue de unos peces grandes y además nos da un número exacto, 153 peces. Imaginaos, esto puede ser por supuesto por el impacto que les creó a ellos y saben el número exacto de peces que hubieron, pero ese número 153 es un número complejo, es un número especial dentro de las matemáticas y también puede simbolizar muchas cosas, ¿no? Aquellos que sean matemáticos pueden
estudiar un poco acerca de ese número, y es un número que se llama triangular, es un número que representa muchos aspectos importantes en cuanto al estudio de los números, pero una situación interesante es que los padres de la iglesia, o algunos de ellos, San Jerónimo en concreto, dice que en aquella época, 153 era el número de especies de peces que era conocido, digamos, por llamarlo así científicamente, ¿no? Entonces, este número puede estar significando, de parte de San Juan, plenitud, una vez más, totalidad, es decir, como que ese número de peces representa la totalidad del anuncio del Evangelio y la conversión de todo tipo de personas, un Evangelio anunciado a todos los hombres, sin importar su procedencia, sino una plenitud y una totalidad. Entonces, este número puede significar, en este sentido de parte de San Juan, algo pleno y completo una vez más. Las redes de las que habla, y también nos dice San Juan que estas redes no se rompen, y no se rompieron esas redes en realidad, también están representando, como hemos dicho, el esfuerzo evangelizador de la iglesia. Vemos la barca que es la iglesia, los apóstoles, porque la iglesia es una santa, católica y apostólica, y esa barca lleva las redes que son esos esfuerzos misioneros de la iglesia que no se rompen. Hermanos, a veces vemos la obra del Evangelio, el anuncio del Evangelio, pasar momentos difíciles. Y realmente hoy estamos pasando momentos duros en cuanto al anuncio del Evangelio. Estamos echando las redes del Evangelio en un mundo que está totalmente endurecido en su pecado. Un mundo que está totalmente en las tinieblas, verdaderamente en una noche espiritual. No hay búsqueda de Dios. Muchas personas que están acomodadas en sus propios pensamientos, en su propio dinero, en sus propias vanidades, acomodadas en sus propios sueños, pero lejos, muy lejos de aquello que el llamamiento del Evangelio pide. Arrepiéntete y cree en el mensaje del Evangelio. Renuncia a tu pecado y vuélvete a Cristo para seguirle como tu Señor. Estamos como en esa noche oscura en la que parece que no hay fruto, pero Cristo está en la orilla, y Cristo en momentos nos dice: lanza la red aquí y vemos fruto. No nos desanimemos, porque las redes que son el esfuerzo del anuncio del Evangelio no se rompen. Es decir, a pesar de la dificultad, Cristo sustenta la barca y Cristo sustenta el esfuerzo de la iglesia. Confiemos en el Señor y anunciemos con esas redes el Evangelio. Compartamos el Evangelio a los que están a nuestro lado, con nuestra vida y con nuestros hechos y con nuestras palabras. Mostremos el amor de Cristo y llamemos con el amor de Cristo al arrepentimiento a muchos. Oremos para que muchos oigan el mensaje de Cristo y vengan para servirle. Servir a Cristo no es solamente escuchar de Él a veces o pensar que Él cree. Servir a Cristo es de verdad estar dispuesto a obedecerle, a seguirle, lo que implica una vida nueva en un camino de estar en comunión con Cristo, ser verdaderamente su discípulo, amarle sobre todas las cosas. Estas redes no se rompieron. Y ahora Jesús les dice: venid, comed. Y aquí vemos la invitación ya clara de Cristo hacia ellos. Él ha puesto el pan, el pez, pero les ha dicho: traed de lo vuestro y ahora venid y comed. Tened comunión conmigo. Y ninguno se atrevía, nos dice San Juan, a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque sabían ya que era el Señor. Ellos sabían, pero no se atrevían por ese temor a preguntarle. Vino pues Jesús, tomó el pan, nos dice, y les dio, y asimismo del pescado. Otra vez, esta escena de comunión con el Señor. Y fijaos que en todas estas escenas de comunión con el Señor, partiendo el pan, es Cristo el que está allí administrando esa cena. Cristo mismo es el que toma ese pan y toma ese pez y les da a sus discípulos. Esa es la forma en la que Cristo actúa. Cristo mismo se nos da como alimento a los apóstoles y de los apóstoles a toda la iglesia. Esa es la forma en la que participamos. Por eso, cuando somos partícipes de la comunión de Cristo, del alimento de su palabra,
Cristo la ha dado a los apóstoles la dan a la iglesia, por eso en la iglesia los apóstoles, los maestros, obispos, presbíteros, diáconos, reciben ese alimento y lo entregan también al pueblo, lo comparten. Hay una comunión y una participación delegada de parte de Cristo a la iglesia. Igual al partir el pan en la Santa Comunión, no es que cada uno hace una Santa Comunión, no, es en la comunidad de la iglesia donde los líderes, los pastores reciben de Cristo mismo y Cristo mismo se hace presente y administra su alimento a través del orden de la iglesia, como aquí con los apóstoles y como cuando fue en la multiplicación de los panes. Cristo partió, lo dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Hay un orden establecido. Cada uno no puede creer, no, yo celebro solo. Esas son locuras. La iglesia siempre ha administrado los sacramentos y la palabra en el orden establecido, en la disciplina establecida por Dios, por Cristo mismo, para su iglesia. Por eso también la relación que nos muestra aquí de Cristo con Pedro y con los apóstoles es importante. En todo este pasaje, y es lo que vamos a ver ahora en esta segunda sección, más breve, es lo que aquí se nos muestra. Cristo establece un orden en la iglesia, en cuanto a los apóstoles, a Pedro y a toda la vida de la iglesia. Jesús entonces aquí toma el pan y el pescado y se los da a los discípulos para tener comunión. Y esta era, dice, la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Y vamos a terminar con la sección, porque esta lectura del Evangelio tiene estas dos partes. Vamos a leer esta sección de la conversación que tiene el Señor directamente con Pedro. Nos dice en el versículo 15, cuando hubieron comido, o sea, ya después de haber comido allí juntos, ahora Jesús le dijo a Simón Pedro, y esto al parecer no se da con todos allí comiendo, sino al parecer esto ocurre a solas entre Jesús y Pedro. A lo mejor se han apartado a un lado, están caminando por la playa, probablemente, pero aquí ocurre el momento clave de la restauración de Pedro, después de su traición, y el encargo a Pedro. Cuando hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Fijaos cómo empieza esta conversación íntima del Señor Jesús con Pedro. No sé si os habéis dado cuenta, pero empieza de una forma extraña. Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás. ¿Qué era Simón, hijo de Jonás? Era el nombre viejo de Pedro. Acordaos que Jesús le cambia el nombre y le dice, ahora eres Pedro, eres Cefas, pero ahora le está diciendo Simón, hijo de Jonás. Cristo en este momento va a llevar a Pedro a la restauración total después de su triple negación antes de la cruz. Y Cristo aquí está como mostrándole a Pedro un nuevo comienzo. Es como si lo está volviendo a llamar desde el principio, cuando recién lo vio en el lago de Genesaret y le dijo, Simón, hijo de Jonás, y lo llamó. Pedro se había sentido terriblemente devastado después de su traición y su corazón todavía no estaba sanado, a pesar de haber visto a Cristo resucitado, y ese era un tema pendiente, todavía quedaba esta conversación profunda y que solo nos la muestra San Juan en su Evangelio. Y Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás. Y así como Pedro le negó 3 veces, Cristo en su misericordia lo va a llevar a que confiese su amor por él 3 veces, restaurando su triple negación, corrigiendo esa triple negación. Le va a llevar a afirmar su amor 3 veces. ¿Me amas más que estos? Y le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta a mis corderos. Apacentar es la labor del pastor, es decir, de dar de comer, de proveer el alimento sano a sus ovejas. Vemos algunas cosas importantes aquí.
El verbo que utiliza Jesús es ágape, que es el amor sacrificial, y le dice, ¿me amas? En ese sentido sacrificial. La respuesta de Pedro es otra palabra para amor, que es fileo, filios, que es el amor, pero no en ese grado de sacrificio. Algunos ven aquí una referencia también, como que Cristo le está preguntando a Pedro, ¿tú me amas en ese sentido sacrificial? En otras palabras, ¿eres capaz de llegar hasta el final y hasta la muerte por mí, más que estos? Obviamente ante esa pregunta, Pedro se ve confrontado porque Pedro ha fallado. Porque Pedro, aquella noche de la pasión, él se creía fuerte. Y él le dijo a Jesús, aunque los otros te dejaren, yo nunca te dejaré. Yo iré hasta la muerte contigo. Pedro estaba confiado en su propia fuerza para ser fiel hasta el fin. Él estaba confiado en su amor sacrificial y Cristo le dijo, no. Antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Jesús le dice, ¿que morirás por mí? Me negarás antes que cante el gallo. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, ante esta pregunta de Cristo, San Pedro se ve confrontado. Y él dice, sí te amo, pero probablemente esta respuesta encierra esa idea. Al decir sí te amo, pero no con esa palabra ágape, sino con filios, ¿no? Estas palabras son sinónimas muchas veces en el Nuevo Testamento y no necesariamente significa esto, pero puede ser que este sea el sentido de lo que siente en su corazón Pedro. Pero Jesús, ante la respuesta positiva de amor, le dice, pues apacienta mis corderos. Jesús le está dando un encargo a Pedro y está hablando solo con él. Y esto nos muestra una vez más el liderazgo de Pedro en el colegio apostólico. Él es el primero entre iguales. Él es el primero de ese grupo apostólico y a quien especialmente le está encargando el pastorear a sus hermanos, que incluyen por supuesto a los apóstoles. Pero esto también marcará luego la forma en la que la iglesia administra el liderazgo, ¿no? La iglesia por eso luego instituye dentro del colegio de ancianos o de presbíteros al anciano principal que viene a ser el obispo, ¿no? Y ahí está el obispo con los presbíteros, que esa ha sido la forma en la que la iglesia siempre ha funcionado, con un colegio de presbíteros presidido por un obispo, ¿no? Y de esa forma la iglesia ha tenido el gobierno con un principal entre otros. Entonces vemos a Cristo marcando aquí este modelo con el mismo Pedro. La segunda vez nos dice, volvió a decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez le pregunta lo mismo. Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Otra vez la pregunta igual. Y le vuelve a decir, pastorea a mis ovejas. La primera vez fue apacienta, que se refiere al alimento, y ahora le dice pastorea. Pastorea es más que solo alimentar, también es cuidar, también es proteger, es prestar cuidado de las ovejitas del Señor. Es decir, fijaos que Jesús no le está diciendo alimenta o pastorea tus ovejas, le dice mis ovejas. Las ovejas, los cristianos, el pueblo de Dios son pueblo de Cristo, son ovejas de Cristo que Él ha comprado con su sangre. Y el encargo a San Pedro, como a todos los pastores de la iglesia, a todos los obispos y presbíteros que hay y habrá, es un encargo a cuidar un rebaño que no es propio, es el rebaño del Señor. Y el Señor pedirá cuentas a cada uno de los que nos ha tocado esta labor en mayor o menor medida. La tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y nos dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y aquí hay un cambio en este versículo. En esta tercera pregunta Jesús ya no utiliza el verbo ágape, sino que utiliza el verbo fileo, el mismo verbo con el que respondía Pedro. Probablemente podemos entender que aquí Jesús, como Pedro en las 2 preguntas anteriores ha respondido con fileo en vez de ágape, es probable que aquí Jesús disminuye, ¿no?, el nivel y le dice, ¿me amas? Con fileo, ¿no? Y Pedro se sienta triste.
Es probable que se sienta triste por ese cambio del verbo, o es probable que se sienta triste porque es la tercera vez que se lo pregunta. Pero la respuesta de Pedro es clara. Le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Es decir, Pedro le está diciendo a Jesús: Señor mío, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que de verdad te amo. Pero en esa respuesta es como que casi uno puede leer que San Pedro le está diciendo: tú sabes que soy débil. Tú sabes que yo he fallado. Pero sabes que te amo. Sabes que te amo. A pesar de que he fallado, a pesar de que te negué, te amo. Y Jesús le da otra vez el encargo: apacienta mis ovejas. A través de esta triple confesión del amor por Cristo, Jesús está restaurando a Pedro y lo está llevando otra vez a la posición de liderazgo. Acordaos que en Lucas, cuando Jesús le dice a Pedro que le va a traicionar, él le dice antes: Pedro, de cierto te digo que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, le dice, el diablo nos ha pedido probaros, llevarlos a una tentación terrible. Y ahí es cuando Pedro niega a Jesús. Y todos los apóstoles tuvieron esa tentación terrible y todos estaban como cobardes lejos. Pero Jesús le dice allí mismo, en ese pasaje en Lucas, a Pedro, le dice: pero yo he orado, he rogado que tu fe no falte. Y después de vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Es decir, le dice a Pedro: tú me vas a negar, tú vas a fallar, pero yo he orado para que tu fe no falte. Es decir, para que tú te puedas arrepentir y convertirte otra vez a mí. Y una vez vuelto, una vez arrepentido, ahora tú ve y confirma, afirma a tus hermanos. Claramente Jesús le estaba mostrando a Pedro que su caída, que fue necesaria, terminaría para bien. Porque estando restaurado, ahora él confirmaría la fe de sus hermanos. Así que Pedro es aquí restaurado por Cristo. Su triple negación es restaurada con la triple confesión de su amor. Porque confesar a Cristo como Señor es confesar que le amamos y que le vamos a servir con toda nuestra vida porque le amamos. El amor es la base de la confesión de fe. El amor por Cristo. Por eso el mayor mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero el primero es amarle a Él con todo nuestro ser, y por eso le confesamos con nuestra boca como Señor. Y esto termina con las palabras proféticas de Cristo para Pedro. Versículo 18 le dice: de cierto te digo, amén, amén te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, nos dice San Juan, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Hermanos, esta conclusión del Señor Jesús en este diálogo nos muestra algo muy bonito. Pedro estaba dudando probablemente del alcance de su amor, de si él estaría dispuesto realmente a morir por Cristo, de amarle hasta el final con ese amor sacrificial. Pero Jesús le está diciendo: cuida mis ovejas, confirmándole en su posición, y ahora le está profetizando. Le dice: cuando eras joven tú ibas donde querías, ¿verdad? Pero cuando seas viejo, tú extenderás tus manos y te ceñirá otro. Ya no te vestirás tú, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y nos dice Juan que eso se refería a la muerte que tendría Pedro. Y por la tradición antigua de la Iglesia, por la historia, sabemos que Pedro murió crucificado en Roma, crucificado de cabeza
porque no quiso ser crucificado igual que Cristo. Él dijo, yo no soy digno de ser crucificado igual que el Señor, y murió crucificado de cabeza en Roma en la persecución de Nerón. Es decir, Pedro llegó a pagar el precio de su propia vida por confesar a Cristo. Es decir, llegó a amar con ese amor ágape a Cristo, perseverando hasta el fin en fidelidad, y él mismo que le negó allí asustado en el pretorio, aquí con Cristo resucitado y él ya anunciando el Evangelio, murió crucificado igual que su Señor, pero puesto de cabezas, dando gloria a Dios. Entonces vemos cómo es que esta restauración de Pedro llegó a este final maravilloso de morir por causa de su Señor en una muerte valiente, confesando a Cristo, muriendo como un mártir en la persecución de Nerón. Gloria a Dios, porque el Señor le dio esa fortaleza y esa fidelidad a Pedro. Y así glorificó a Dios. Y por eso Jesús termina diciéndole, sígueme. Otra vez, ese es como el llamamiento al principio, ¿no? Sígueme. Está empezando otra vez y le está diciendo, sígueme. ¿A dónde? A la cruz. Sígueme a la cruz. A la cruz, Pedro. Y eso es lo que Jesús nos dice a nosotros. Aprendamos, hermanos, de estas cosas nosotros, de ese anuncio del Evangelio, de la red del Evangelio, de la barca de la Iglesia. Nuestro esfuerzo no es en vano. Confiemos en Cristo, oigamos a Cristo, obedezcamos a Cristo, perseveremos en el anuncio del Evangelio, perseveremos en la comunión con Cristo en la vida de la Iglesia, y aprendamos de Pedro a no confiar en nosotros mismos como él confió en sí mismo cuando cayó. No nos creamos suficientes en nosotros mismos. El mundo te dice por todo lado, cree en ti mismo, confía en ti mismo. No, la palabra de Dios te dice, no confíes en ti mismo. Eres débil, confía en Él, cree en el Señor, pídele al Señor que te dé la gracia para perseverar. Mira la actitud que tiene Pedro aquí, es una actitud más humilde. Él ya no está como al principio diciendo, yo no te negaré, no. Él está con prudencia, considerando su propia debilidad, pidiendo el auxilio de la gracia de Dios. Y Cristo le dice, sí, cuando tú eres débil, mi poder se fortalece, se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, como le dice a San Pablo el Señor. Pidámosle al Señor la gracia de perseverar hasta el fin, de ser fieles a Cristo e incluso de morir por causa de su nombre si es necesario. Que el Señor nos dé la fortaleza, la valentía y nos dé su Espíritu. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.